está escrito, muchas gracias, regresamos ya, Francisco y Sergio, aquí estamos. No se me olvida ya la costumbre de decir, en el encuentro con Dios, y dice la Biblia, Jesús dice, soy el camino, la verdad y la vida. O sea, soy el camino para llegar a la verdad, pero además soy la vida, el amor. Y es el camino para llegar al Padre, porque termina ese versículo, empieza así diciendo, yo soy el camino, no dice soy uno de los caminos, dice soy la verdad, no dice soy una de las verdades, y soy la vida, dice soy la vida, nadie va a ir al Padre si no es por mí, lo dice Jesucristo, es palabra de Jesucristo, es palabra de Dios. Entonces, los que hemos aceptado esa palabra como una verdad revelada, pues es nuestro pregonar, el decir, busquen a Dios, traten de encontrarse con Jesucristo, porque es el camino a la vida eterna. No va a haber un cambio, digamos, de forma en el vivir, porque seguimos teniendo problemas, carencias, necesidades, seguimos viviendo la vida material en la que estamos, pero la gran revelación es que cuando morimos en este mundo carnalmente, habiendo encontrado a Jesucristo, ya encontramos el camino, que es el verdadero, para llegar a la vida eterna, que es la presencia en Dios y con Dios. Es una presencia espiritual. Ese es, digamos, el mejor fin, el gran principio de la vida, encontrarnos con Dios aquí, porque vamos a tener mucha paz, pero básicamente y de manera yo diría fundamental, el significado de la vida es encontrar a Jesucristo, porque Él nos va a llevar a esa vida eterna espiritual en la presencia del Padre y en la presencia de Él. Creo que eso sería lo fundamental. Muy bien. Y luego me gustaría con Sergio retomar esta parte de que en quién decodifica y cómo encontramos el camino, cómo aprendemos a llegar a ese camino. Decías tú, por la Biblia. Bien, Si nos compartes tu testimonio, Sergio. Sí, bueno, anteriormente había quedado pendiente una respuesta. ¿Esa es cuál es? La de ¿cuántos le escribieron? ¿Quién escribió la Biblia? Si mal no recuerdo, hay alrededor de 40 autores. 40 autores que estuvieron involucrados en el proceso de escribirla. Es un libro inspirado por Dios, es el único libro inspirado por Dios, y donde todo cuadra, Viejo Testamento y Nuevo Testamento. Digamos, esos 40 autores escribieron 66 libros que son reconocidos por el canon bíblico, donde lo que está escrito en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento cuadra a la perfección. Después de muchos miles de años. Después de muchos miles de años, ¿no? Se empata. O sea, decir, la Biblia es escrita en distintas fases. Sí, no se escribe, digamos, en un periodo preciso, en 50 años, 20 años, no. Se escriben en periodos muy distantes. Milenios, ¿no? Milenios, así es. Y bueno, algo que es importante para el auditorio es cuando leemos, a veces nos preguntamos, ¿cómo le hablo a Dios? ¿O cómo me habla Dios? Hay un proceso de comunicación al momento de agarrar la Biblia y cuando oramos. Este proceso de comunicación, o sea, hay manera de establecer diálogo con el Señor. Cuando tú oras, le pides a Dios, te comunicas con Él, ¿no? Y cuando lees su palabra, Dios te habla. No hay otro mecanismo, no hay otra fuente, es el camino que Él dejó establecido. Y ejemplos de oración de Jesús en el Nuevo Testamento hay muchas lecciones. Bueno, nos dejó una lección, un modelo a seguir para la oración, ¿no? Cuando quieras orar al Padre, ve a tu habitación, solo, y
Cierra la puerta. Cierra la puerta, ¿no? Y empieza a explicar el Padre Nuestro, que realmente es una guía para la oración. El Padre Nuestro es la guía de la oración. Es la guía. Es la guía. Padre Nuestro. Es una guía porque uno de los apóstoles, en una de las situaciones, estando con Jesús, le preguntó cómo debemos orar. Enséñanos a orar, porque no sabemos orar. ¿Cómo le oramos al Padre? Y dijo, es muy sencillo. Oren así. Y es lo que conocemos como el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Ese es un formato, pero no quiere decir que también tengamos que estar repitiendo el formato, sino es una libertad, es como hablamos tú y yo ahorita, como estamos hablando los tres, es una libertad de expresión, es una libertad de explicarle, Padre, me siento triste, Padre, tengo este problema, Padre, me siento enfermo de esto, y podemos pedirlo, Padre, cúrame de esta situación, provéeme de esta necesidad, ayuda a mi hermano en tal situación, dame perdón, ayúdame a perdonarla. Porque pues sí, está muy bonito decir y perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pues sí, está muy bonito decirlo, pero llevar el perdón a cabo a veces es muy difícil cuando nos han hecho una ofensa grande. Y pedirle a Él que nos dé esa fuerza del perdón, pues es abierta, es como nos nazca relacionarnos. Claro. Oye, ¿qué Perdón, decías? Vicente, te interrumpí, perdón. Tenías ahí dos ingredientes dos básicos, ingredientes básicos para reforzar esto. Hay dos elementos que no debemos de perder de vista. El Dios perdóname. O sea, ¿de qué me va a perdonar? Pues de mis pecados. Recordemos que Dios es santo. La palabra santa significa apartado de pecado. Si tú no te has apartado de pecado, tu oración no sube. No sube. O sea, podrás estar orando, pero le estás orando al que te tiene engañado, pues, ¿no? No oras con Dios. Eso es básico. Y la otra, ¿cómo entendemos esa palabra de vénganos tu reino? ¿Qué es el reino? ¿Qué hace un rey en un reino? El rey gobierna, ¿no? Entonces, esto traducido en términos coloquiales, aquí entre nosotros, cuando le decimos Dios, vénganos tu reino, o véngame tu reino, o sea, Señor, gobiérname. Eso es lo que decimos, Señor, gobiérname. Y bueno, ¿te vas a someter a un gobierno? Sométete a la ley de Dios. ¿Quieres que me gobierne? Cumple mi ley. Tan, tan. Esas dos cosas hay que tenerlas presentes, porque si no vamos a andar medio extraviados, ¿no? Medio en otro rumbo. Yo quisiera decirle, yo no sabía que nos estaban viendo en este momento. Nos están viendo en tiempo real por Facebook. Y además, bueno, es la sorpresa. Dios da sorpresas y da. Y cuando da mucho. Dios no da poquito. Sí. Y yo soy un testimonio. Sí. Y aquí estás. De que Dios da y da mucho, y a ti también, a Sergio, a Eli, a Fernando. A quien se arrima. Y a quien se acerca a Dios. Sí, Dios da siempre. Y Dios da con todo. Así es que hay que pedirle mucho. Y estamos en tiempo real, sí. Estamos transmitiendo en tiempo real. Qué bueno. Estamos también haciendo una edición para Facebook, para YouTube, perdón, porque vamos a replicar esta información, esta charla, este conversatorio, esta pregonería. Sí, yo creo que es eso, yo creo que es un testimonio, porque en realidad podemos, y somos los tres, me asumo totalmente ignorante, hay cosas que no conocemos, hay cuestiones históricas, hay muchas cosas en las que somos totalmente ignorantes. Lo que podemos, yo en lo personal, lo que puedo decir y lo que puedo pregonar, lo único es decirles a nuestros amigos que nos hacen favor de estarnos viendo. Por ahí hay un Valtierra, por cierto, lo saludo con aprecio, debe ser mi familiar, yo soy Urrutia Valtierra. Pero les decía que
es a partir de una experiencia personal que hemos tenido, yo en lo personal que he tenido, y que ha sido una revelación extraordinaria. Yo desde niño tuve palabra, desde niño conocí del amor de Dios. Sin embargo, pues como todos los adolescentes y como la mayoría somos inquietos y anduve, y ya más del viejo también, me aparté mucho de Dios. Sin embargo, yo quiero decirles que no hay como estar cerca de Dios, no hay como sentirse en el amor de Dios. Yo a veces pienso en todos aquellos que no le conocen, que no han tenido ese encuentro con Él, ¿cómo pueden vivir la vida? La vida es angustiosa a veces, la vida es difícil, la vida es complicada, la vida es triste. La vida es, en ningún lado, y en la Biblia tampoco dice que la vida sea fácil. Dice que nos va a hacer mucho más ligera la carga de la vida si la vivimos en común unión con Dios. Eso sí lo dice. Si uno está en común unión, en comunión con Dios, la vida va a ser menos tortuosa, va a ser menos difícil, no porque disminuyan los conflictos, no porque disminuyan las necesidades, sino porque la manera de enfrentarlas es muy distinta. Solo pensando que depende de mi fuerza, que depende de mis conocimientos, que depende de la ciencia, es muy distinto a saber con certeza, porque lo tiene uno grabado en el espíritu, que depende de Dios lo que va a pasar, depende de Él, depende de la voluntad, depende de su plan que tenga para mí, depende de lo que va a venir después de esto. Él conoce el futuro, es el único que conoce el futuro. Entonces yo les diría a mis amigos, insisto, creo que sería un mensaje, si no el más importante, no sé, pero que lo busquen, que traten de leer la palabra de Dios, que traten de acercarse a Él. Insisto, lo que dije hace rato, está escrito que nadie que lo busca sale con las manos vacías, se los garantizo. Vamos a ir a un corte brevemente.